Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy, amigos míos, prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha encendido la chispa de la curiosidad, la emoción y, seamos sinceros, una buena dosis de ilusión en muchísimos de ustedes. Sí, hablamos de esos nombres que no solo resuenan, sino que retumban en el vasto y vibrante mundo del entretenimiento turco, y que, últimamente, han estado en boca de todos por una razón muy especial: Demet Özdemir y Can Yaman. La posible boda a la vista, el futuro de estas dos estrellas que conquistaron corazones en pantalla, ¿es una realidad palpable o solo un rumor apasionante que aviva nuestra imaginación? Quédate conmigo hasta el final, porque desgranaremos cada detalle, analizaremos cada indicio y te daremos las claves para que puedas formar tu propia opinión informada. Y antes de que nos zambullamos de lleno en este fascinante mar de especulaciones y esperanzas, si aún no has dado el paso, te invito de todo corazón a que te unas a nuestra creciente familia. Suscríbete a nuestro canal. Únete a esta comunidad apasionada que ama todo lo relacionado con el espectáculo, las noticias de última hora y las historias que nos cautivan y nos hacen soñar. Dale al botón de suscribir ahora mismo y activa esa campanita para asegurarte de que no te pierdas absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ti. La historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, o quizás deberíamos decir la química innegable, la conexión eléctrica que siempre ha parecido existir entre ellos, ha sido un tema recurrente, un verdadero comodín en las revistas del corazón y en el incansable torbellino de las redes sociales. Es imposible olvidar su participación estelar juntos en la exitosísima serie Erkenci-Kuş, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador. Allí se metieron en la piel de Sanem y Can, una pareja que con su peculiar dinámica y su romance apasionado, conquistó a audiencias de todos los rincones del planeta. La conexión que desplegaron en pantalla era tan auténtica, tan palpable, tan real, que era sencillamente imposible no preguntarse, no anhelar, si esa magia, esa chispa, trascendía de alguna manera la ficción. Y bueno, ustedes saben cómo funciona esto del mundo de las estrellas de cine y televisión, ¿verdad? Las especulaciones, los rumores y las teorías de conspiración, en el buen sentido, siempre están a la orden del día, alimentando la imaginación de los fans. A lo largo de los años hemos sido testigos de un constante vaivén de noticias. Hemos visto idas y venidas, rumores de reconciliaciones que parecían resurgir de sus cenizas, y un sinfín de fuentes cercanas, que con un halo de misterio, alimentan incansablemente esta fascinante historia. Sin embargo, lo que sí es innegable, lo que ha permanecido constante a pesar de los altibajos, es el cariño genuino y el profundo respeto mutuo que siempre han profesado el uno por el otro en cada entrevista, en cada declaración pública. Incluso cuando sus caminos sentimentales tomaron rumbos aparentemente diferentes, incluso cuando se les relacionó con otras personas, siempre hubo un tono de admiración sincera, de buena voluntad y de reconocimiento a la influencia que tuvieron en sus vidas y carreras. Y es precisamente este hilo conductor, esta sensación persistente de que algo especial siempre estuvo latente, lo que ha avivado con fuerza las esperanzas de muchísimos de sus seguidores, de que quizás, solo quizás, el destino, con su particular sentido del humor y de la justicia, los haya vuelto a unir, esta vez para quedarse. Ahora, la gran pregunta que resuena en todos nuestros oídos: ¿qué es lo que realmente nos hace pensar que podría haber una boda en el horizonte para Demet y Can? Recientemente hemos sido testigos de ciertas señales, de pequeños gestos, de sutiles guiños que, interpretados a través del lente de la expectación y del deseo compartido por sus fans, parecen confirmar, o al menos sugerir fuertemente, esta emocionante idea. Por un lado, las redes sociales se han convertido en un verdadero hervidero de actividad, un campo de batalla para las teorías. Demet, siempre elegante, mesurada y reservada en sus apariciones públicas, ha compartido imágenes y momentos que para algunos ojos entrenados, para los más observadores, sugieren claramente un nuevo capítulo, un inicio prometedor en su vida personal. Can, conocido por su carisma arrollador, su energía contagiosa y su franqueza, también ha dado de qué hablar con ciertos comentarios, con gestos que, en el contexto de los rumores, han sido interpretados casi unánimemente como románticos, como guiños dirigidos a alguien en particular. Por supuesto, y esto es crucial, hay que ser extremadamente cautelosos. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas, los rumores se propagan como la pólvora sin control, y la línea entre la realidad y la fantasía a menudo se difumina. Sin embargo, en este caso particular, la intensidad de la conexión que siempre se ha percibido entre Demet y Can,
la química innegable que los unió en pantalla, y la abrumadora cantidad de seguidores que apoyan y anhelan esta posible unión, hacen que cada pequeño indicio, cada mínima pista, sea analizado con la lupa de un detective, con la dedicación de un estudioso. Piensen de nuevo en la época de Erkencicus. La química era tan potente, tan magnética, que la pregunta de si era real o no era una constante en nuestras conversaciones. Y aunque en aquel momento la relación no se materializó públicamente de forma romántica, o al menos no se confirmó esa chispa, esa energía, nunca se ha apagado del todo en la memoria colectiva de sus fans, en el ADN de su fandom. Además de las señales digitales, hemos estado siguiendo de cerca las entrevistas recientes de ambos, tanto individuales como colectivas, buscando indicios. Demet ha hablado en ocasiones, con una madurez admirable, sobre la importancia fundamental de encontrar una pareja con la que se sienta verdaderamente conectada a un nivel profundo, alguien que comprenda a la perfección su mundo, sus ambiciones y la complejidad de su carrera, y que, por supuesto, la apoye incondicionalmente en cada paso. Por su parte, Khan, con una sinceridad que lo caracteriza, ha expresado abiertamente su deseo de sentar cabeza, de echar raíces y, eventualmente, de formar una familia. Algo que, según sus propias palabras y su evolución personal, parece cada vez más importante para él a medida que su exitosa carrera continúa ascendiendo a nuevas cimas. Cuando juntas estas piezas del rompecabezas, cuando las combinas con las interacciones que han tenido últimamente, ya sea en eventos públicos o en sus respectivas redes sociales, la posibilidad de que estén explorando una relación más seria, más comprometida, se vuelve no solo plausible, sino bastante probable. Analicemos un poco más de cerca estos indicios que alimentan nuestra especulación. En los últimos meses han surgido numerosos reportes de avistamientos de Demet y Khan juntos en lugares que, para los ojos más suspicaces y esperanzados, podrían interpretarse perfectamente como citas románticas. Pequeños detalles en sus publicaciones en redes sociales, que podrían pasar desapercibidos para el público general, pero que son inmediatamente detectados por sus seguidores más devotos, la presencia de un mismo objeto decorativo en el fondo de sus fotos, un estilo de vestimenta sorprendentemente similar en imágenes tomadas con apenas unos días de diferencia, o incluso la coincidencia de ubicaciones geográficas. Estos detalles han sido más que suficientes para que los fans más dedicados inicien intensos debates, compartan teorías elaboradas y generen un auténtico torbellino de especulación. Y para ser completamente honestos, ¿quién no se emociona, quién no se ilusiona con la idea de que dos personas tan carismáticas, tan talentosas y tan queridas por el público puedan encontrar el amor verdadero y duradero? También es fundamental mencionar el impacto sísmico que una unión matrimonial entre Demet Özdemir y Can Yaman tendría no solo en sus carreras individuales, sino en toda la industria del entretenimiento turco y más allá. Una boda entre estas dos figuras icónicas sería, sin lugar a dudas, un evento de proporciones mediáticas sin precedentes. Imaginen la cobertura informativa global, las celebraciones que se organizarían, la explosión de alegría de sus millones de fans que han seguido con devoción sus trayectorias individuales y que en secreto han soñado con verlos juntos en la vida real, compartiendo un destino común. Sería un capítulo nuevo, increíblemente emocionante y lleno de esperanza para ambos, y una noticia monumental para la televisión turca y el entretenimiento a nivel internacional, generando un interés renovado en sus producciones y en su talento. Ahora abordemos la otra cara de la moneda. ¿Qué hay de los posibles obstáculos o de las razones por las que esto podría, hipotéticamente, no suceder? Como bien mencioné al principio, la vida en el ojo público, bajo el escrutinio constante de los medios y del público, no es sencilla en absoluto. La presión mediática es inmensa, las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y las exigencias de sus apretadas y a menudo erráticas agendas de trabajo pueden ser factores determinantes y complicados. Además, ambos son artistas sumamente exitosos, consolidados y con carreras que los llevan a través de diferentes proyectos, ciudades y, a veces, incluso continentes. Mantener una relación sólida y próspera bajo esas circunstancias requiere un esfuerzo considerable, una comunicación excepcional y una comprensión mutua extremadamente profunda y paciente. Sin embargo, la madurez que ambos han demostrado de forma consistente en sus vidas personales y profesionales en los últimos años sugiere que están, quizás más que nunca, preparados para enfrentar y superar estos desafíos. Ambos han pasado por sus propios altibajos, han aprendido valiosas lecciones de sus experiencias pasadas, tanto profesionales como personales, y parecen estar en un momento de sus vidas en el que valoran profundamente la estabilidad, la paz interior y, sobre todo, el amor verdadero.
La posibilidad de que hayan redescubierto esa conexión especial que siempre pareció latente entre ellos, o que esa chispa que siempre estuvo ahí haya tenido la oportunidad de florecer y madurar, es una idea que ilusiona a millones y que tiene un enorme poder de atracción. Pensemos una vez más en la energía pura que desprendían juntos en Erkencicus. Era una conexión magnética, una química rara vez vista en la pantalla, algo que trascendía las líneas del guión. Y aunque es cierto que no siempre la química en la ficción se traduce directamente en la vida real, en su caso particular, siempre ha existido esa pregunta intrigante en el aire. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la complicidad que se vislumbraba en sus gestos, parecía ir mucho más allá de la simple actuación. Y muchos de nosotros, los espectadores, sentimos esa autenticidad visceral. Ahora, si esa autenticidad se ha transformado con el tiempo y la madurez en un amor genuino, profundo y duradero, eso es precisamente lo que todos ansiamos saber y lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Los rumores, como bien sabemos, son parte intrínseca del juego mediático. Pero a veces, solo a veces, hay una verdad subyacente, un germen de realidad en ellos. Y en el caso de Demet y Can, hay una narrativa que ha persistido durante mucho tiempo, una historia que muchos de nosotros, sus seguidores más leales, hemos llegado a querer profundamente. La idea de que hayan superado diferencias pasadas, o que hayan encontrado simplemente el momento perfecto y oportuno para retomar esa conexión que siempre pareció tan especial, es en sí misma una historia romántica digna de ser contada. Entonces, ¿estamos realmente ante una boda inminente? La respuesta más honesta y transparente que puedo ofrecerles en este momento es que aún no tenemos una confirmación oficial por parte de ellos o de sus representantes. Sin embargo, los indicios, los susurros, los guiños sutiles, son cada vez más fuertes, más insistentes y más difíciles de ignorar. La forma en que ambos se refieren el uno al otro en entrevistas recientes, la frecuencia de sus supuestos encuentros privados, y la palpable complicidad y cercanía que aún se percibe entre ellos en las escasas ocasiones en que coinciden públicamente, nos dan motivos más que suficientes para creer que algo verdaderamente especial está sucediendo, algo que va más allá de una simple amistad. Imaginen por un momento la alegría inconmensurable de sus seguidores si esta maravillosa noticia se confirmara oficialmente. Sería el broche de oro perfecto a una historia que muchísimos han seguido con entusiasmo y devoción a lo largo de los años. Sería la validación definitiva de esa química inconfundible que tanto nos cautivó en Erkencicus, y que quizás, con el tiempo y la madurez, ha evolucionado a algo mucho más profundo y significativo. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que Demet Özdemir y Can Yaman son, sin lugar a dudas, dos de las estrellas más brillantes, más carismáticas y más influyentes de la televisión turca en la actualidad. Su futuro, ya sea que sus caminos sentimentales los unan o los mantengan separados, siempre será fascinante de seguir. Pero la idea de verlos unidos en matrimonio, de presenciar cómo comparten no solo la pantalla, sino también la vida, es una fantasía romántica que muchos de nosotros estamos muy contentos y dispuestos a alimentar con esperanza y optimismo. Así que mientras esperamos pacientemente noticias más concretas y definitivas, sigamos disfrutando de su excepcional trabajo individual, de sus proyectos actuales y futuros, y mantengamos viva la esperanza de que este apasionante capítulo romántico de sus vidas se materialice de la forma más hermosa y feliz posible. La posibilidad de una boda a la vista para Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda alguna, una de las historias más apasionantes y esperadas del momento en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de hoy. Hemos explorado juntos los rumores, desgranado los indicios, compartido las esperanzas y debatido las posibilidades que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. Ahora, la pregunta más importante recae en ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que habrá una boda en el futuro cercano? Me encantaría, de verdad, saber su opinión sincera y detallada en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué los lleva a pensar que sí o que no? ¿Son fans de su química inconfundible en Erkencicus? Cuéntenmelo todo. Su opinión es increíblemente valiosa para nutrir nuestra comunidad y para enriquecer nuestras conversaciones. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, recopilando información y compartiendo esta historia tan intrigante y emocionante con ustedes. Si les ha gustado el contenido que hemos presentado hoy, por favor, regálenme un generoso me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos de calidad que les encanten y que les aporten valor.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fervientes admiradores de Demet y Can, o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nunca nuestras próximas aventuras, nuestras exclusivas y las últimas noticias del vibrante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más entretenimiento. Un abrazo grande y lleno de energía positiva para todos ustedes.